Ok. Esta es la última clase, ¿de acuerdo? Se llama Redactando la Intro. Y es una clase súper meteórica porque quiero reservar un espacio para hacer un ejercicio. Pero la idea básica es primero presentar la estructura de la introducción. Ojo, hay una estructura. Nada está escrito en piedra, todo es recomendaciones. Y ustedes van a adaptarlo dependiendo de qué cosas están escribiendo y cuánta evidencia haya disponible. La segunda, darles una guía de práctica sobre cómo redactar una buena introducción y discutir las recomendaciones prácticas de relación científica. ¿Ok? La intro. De manera general, 3 párrafos. ¿Qué se sabe? ¿Qué no se sabe? Justificación y objetivo. ¿Qué significa cada una de esas? Primer párrafo. ¿Qué se sabe? ¿Qué van a escribir en el primer párrafo de cualquier introducción que ustedes escriban? La relevancia del problema de investigación. Y ojo al guía, ustedes tienen diferentes modelos. La tipicaza, estás investigando tratamiento para tuberculosis y en la introducción, ¿cómo empieza? La tuberculosis es un problema de salud pública a nivel mundial, la OMS reporta que tantos mueren y tantos enferman. Segundo modelo. El artículo trata sobre un tratamiento para TB, ¿eh? El tratamiento para la tuberculosis es un reto en salud pública por cuestiones de resistencia, las altas tasas de resistencia y los pocos niveles de adherencia. Segundo modelo, primera oración de tu intro. Tercer modelo. El artículo trata sobre un tratamiento para TB. Este tratamiento para tuberculosis representa una alternativa promisoria en el manejo de la tuberculosis pulmonar. Y tú tienes que escoger. ¿Con qué oración arrancas tu intro? Las 3 las vas a encontrar con seguridad publicadas en diferentes artículos. Y viene la pregunta del menú y los estilos de redacción. Si vas a florear, estás hablando de una cosa recontra específica y arrancas de lo general que estás haciendo, perdiendo espacio y navegando por cualquier otro lado menos por donde quieres navegar. ¿De acuerdo? Entonces, esos artículos de malaria que arrancan con la misma frase, todas recontra trilladas, con un punto menos, una sombra menos, la malaria es un problema. No, eso no importa, ¿qué interesa? ¿De qué vas a hablar? ¿De tratamiento o de la malaria? El tratamiento, pues. ¿Qué tienes que hacer? Vete de lleno al grano. No me florees. ¿Ok? Y ese cliché maldito de esto es un problema, ¿qué significa? No, pero mata mucho y enferma un montón. Ese no es tu problema de investigación. Vete de lleno al grano. Es económico. Arranca tu problema, tu introducción, contextualizando tu pregunta. Eso es distinto. ¿Ok? ¿Me vas a hablar de un tratamiento? ¿Te vas a ir derechito? Tampoco. ¿No? Cuéntame la historia más o menos, ¿no? Para todo hay un término medio. Puedes ir a lo recontra específico o quedarte en lo recontra general y tú tienes que coger algo que más o menos te lleve al lector por donde quieras llevarlo. Tienes que contextualizar. ¿Ok? Entonces, tu primer párrafo tiene un objetivo en particular. ¿Cuál es el objetivo? Resaltar la relevancia de tu problema de investigación. ¿Tienes 200 oraciones? No, pues varón, tampoco me vas a gastar una página en un párrafo. Pues. Entonces, ¿qué hemos dicho? Sujeto, verbo, predicado, cita. ¿Ok? Y ahora en adelante sales de esta clase y me escribes cualquier barbaridad que te escribas el resto de tu carrera, sujeto, verbo, predicado y cita. ¿Estamos? Ok. Revisa la literatura. Vas a coger, y viene la cuestión, cuando es una revisión sistemática, y la vamos a ver en un ratito, tú respondes una pregunta pico. ¿De acuerdo? Es una pregunta altamente específica. En una población, una intervención, una comparación y determinados cálculos. Entonces, cuando tú revisas la literatura que específicamente responde a esa pregunta pico. ¿Qué vas a encontrar en la literatura en general? 400 variantes de esa pregunta, pero ninguna la tuya, porque la hiciste demasiado específica. La quiero en mujeres de una sola oreja, cojas y rubias con pelo pintado de no sé qué cosa. No me sirve, pues es demasiado específico. No, quiero gestantes. ¿Gestantes todas? No,
Las del primer trimestre no me sirven. Entonces, ¿qué cosa quieres? Ah, ya. Hay un punto medio, ¿no es cierto? De lo súper general, lo súper específico y más o menos el punto medio, que es por donde debes arrancar. Entonces, cuando tú plantees tu pregunta pico, tienes que plantearlo en función a los antecedentes, a las evidencias. Entonces, tú planteas una pregunta pico, haces la revisión sistemática, encuentras literatura y la procesas. ¿Cómo leen ustedes cualquier metaanálisis? Dice la pregunta pico, ¿cuántos son? 6.000 referencias, ¿no? Y los criterios de selección son estos, los criterios, y te quedan con 5. ¿Perdón? ¿Qué pasó acá? No entendí nada. Son 6.000 y te quedaste con 5, sí, pues porque estabas pidiendo ensayos clínicos controlados aleatorizados, que respondan a tal determinado algo y que lo midan de esta manera. Contra específico. Pero cuando tú plantees tu pregunta de investigación, normalmente partes de una idea, la operacionalizas, la transformas en una pregunta pico, buscas la literatura y encuentras antecedentes, y esos antecedentes te repiten hacer feedback. Oye, me equivoqué, el outcome que debe haber medido no es este sino este otro, replanteas y vuelves a buscar, y al final vas a identificar antecedentes. Son estudios con los cuales tú vas a contrastar tus resultados, ¿de acuerdo? Y si has hecho bien tu búsqueda, pueden ser un montón o muy pocos. O sea, tienes dos escenarios: en el que abunda la literatura o en el que la literatura es escasa. Y en ambos vas a trabajar de manera distinta. Si abunda la literatura, empieza a dudar sobre la relevancia de tu artículo. Porque si estás haciendo una pregunta pico y te estás quedando con cientos de papers, ¿la pregunta sigue siendo relevante? Ya no, pues. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Replantearla. Llevar el límite entre lo que se sabe a lo que no se sabe un poquito más allá. Y ser más específico. En el otro escenario, oye, se me fue la mano, mira, hice la revisión sistemática, filtré y me quedé solo con un paper. Entonces era aguántame un pasito atrás, ¿no? Vas a retroceder un poquito, mires la referencia, replanteas tu pregunta pico y al final te casas con uno. Pero una vez que decides cuál es la pregunta pico que vas a responder, se acabó el peloton. Te casas con tu pregunta y mueres con tu pregunta. La típica de las revisiones sistemáticas de Cochrane, ¿no es cierto? Vamos a hacer una revisión sistemática del tratamiento de yogur en pacientes con diarrea aguda por X bacteria. Voy a darle probióticos a un tratamiento para pacientes con tal enfermedad, medido con tal outcome. Haces la literatura y no encuentras ni uno. ¿Qué concluyes? Que no hay evidencia suficiente para reconocer. Y ya está, ahí muere tu revisión sistemática. Por eso es que la publica Cochrane, porque esa no te la publica ninguna revista. La relevancia de Cochrane es exactamente eso, hacer preguntas válidas. ¿La gente usa probióticos? Sí los usa. Queremos saber si funciona o no funciona. ¿Qué tenemos que tener? Ensayos clínicos controlados autorizados que indubitablemente atribuyen el efecto de interés a esa intervención en comparación con el estándar que se usa en el mercado. Y la respuesta contundente a la fecha es: no existe evidencia suficiente para que lo recomiendes. Ya está. Lo clasifica en medicamento homeópata y igual la gente lo va a seguir utilizando. 4 o 5 enunciados, cuidadosamente seleccionados. ¿Qué cosas son? Un párrafo, 5 oraciones. Primera oración ya sabemos cuál es. ¿De acuerdo? Y problema de investigación es relevante por esta razón. Segunda, tercera y cuarta oración vas a ir de ese término medio de generalidad hacia lo específico. La enfermedad es un problema. Los tratamientos disponibles son estos. Tienen como problema este. Como alternativa se ha propuesto este otro. Se acabó tu primer párrafo. ¿Qué estás haciendo? Estás resaltando la relevancia del problema y estás llevando al lector a que contextualice tu pregunta de investigación. ¿De acuerdo? Esa es la misión en tu primer párrafo de tu intro. Esa última oración es el enlace a lo que viene. ¿Qué cosa es lo que viene? Lo que no se sabe. Es el límite del conocimiento. Sabemos hasta aquí. ¿Qué cosa es eso? Los antecedentes. Entonces tú tienes que tener la habilidad para manejar los antecedentes que encuentres que respondan a tu pregunta. Tu escenario va a ser distinto si tienes 1, 2, 3, 4, 20, 100. Si estás por encima de las 5 o 10, duda de tu factibilidad, mejor lo que puedes hacer es replantear tu pregunta de investigación.
para que aportes el conocimiento científico. Uno no publica para llenar su currículum, uno publica para contribuir a la ciencia. Y justamente esa chamba en la intro, que es delimitar lo que se sabe y lo que no se sabe, es reconocer cuál es el vacío de información que vale la pena llenarse. ¿Qué cosa significa eso? Que ese artículo está justificado. ¿Cuál es la peor recomendación, la más bruta y la más absurda que todo el mundo usa aquí en Perú? No se ha hecho en el Perú. O peor aún, no se ha hecho en mi barrio. No importa, pero tú no usas un medicamento porque se ha aprobado en el Perú, tú usas un medicamento porque hay un ensayo clínico que te dice que efectivamente funciona. Y se hizo en Nepal, Bangladesh y no sé, en otro lado. Entonces, para todo efecto práctico, la obviedad de que no se ha hecho en el Perú, a nadie le importa. Salvo que sea un estudio epidemiológico, ¿no? Que la relevancia sea local o la enfermedad solo exista en el Perú, ¿no? Carrión, ya te creo, ¿no? ¿Hay vacuna para Carrión? No, ¿por qué? Porque es neglected disease. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Invertir porque solo afecta a los pobres. ¿Quién más va a invertir? Afganistán, Estados Unidos, importa un pepino. Ustedes tienen que hacer la chamba, conseguir el financiamiento e investigar esa enfermedad. Chagas, el Centro Mundial de Investigación de Chagas está aquí en Arequipa, cada menos de 100 kilómetros. En el Perú se creó el concepto de One Health que se ha exportado al mundo por el modelo que se utilizó para investigar neurocisticercosis en el norte del Perú, que fue exportado a la investigación de Chagas en el Arequipa y que fue exportado luego a otros temas de investigación como el dengue en Iquitos, por culpa de un viejo desgraciado que se llama Bob Gilman, que es un abuelo de todos nosotros, el papá de los Fogarty. El tipo tuvo la visión suficiente como para decir: me sirve más contratar a un médico que trabaje con un biólogo que contratar a dos médicos. Dos personas que piensen igual no me aportan. Dos personas que piensan distintas resuelven un problema de manera más eficiente. Y empezó a hacer eso. Hasta que se comentó en la eminencia que es y comenzó a exportar su modelo. Nuevamente, 4 o 5 enunciados, un párrafo, 5 oraciones. ¿Qué vas a decir aquí? Definir claramente cuál es el vacío de la información. Hasta acá llega el conocimiento. Ok, arrancas. Mi problema es tan relevante, alternativas hay un montón, esta es la alternativa que yo voy a investigar, este es mi problema de investigación. Siguiente párrafo, este tratamiento ha sido probado en tal población con tal eficacia. Otros estudios reportan que, haciendo una variante, tiene otros resultados. Tiene un problema que también tiene efectos adversos que fueron investigados y reportados por fulanito de tal. Pero queda la duda si podría ser funcional en determinado escenario. Y ya está. Ya dijiste el límite y cuál es el vacío de información que tú vas a llenar con ese artículo. Y ya introdujiste el tercer párrafo, que es ¿cuál? ¿Por qué diablos vale la pena hacer tu estudio? ¿Cuál es el problema? Que depende, pues. Si tú estás comparando 2 intervenciones o más de 2 intervenciones, ese segundo párrafo se tiene que convertir en 1, 2 o 3 párrafos. Porque tienes que trabajar y darle a entender al lector de que tú realmente dominas el tema porque has revisado a profundidad la literatura, la has encontrado y sabes resumirla. Pero si son 3 cosas distintas, tienes que dedicarle el espacio que merece. Entonces, no hay una regla de oro que, no, toda intro debe tener 3 párrafos, eso es un axioma y los axiomas no sirven. Los axiomas son inventados para destruirse, porque para todo hay una excepción. El último enunciado debe escribir con precisión cuál es el vacío que tú vas a llenar. Entonces, haces el enlace a tu tercer párrafo. Nuevamente, si es muy denso, pártelo en 2 o 3. Por eso es segundo y tercer párrafo, si es que lo ven. El último, o tercero, o cuarto, o el número que le corresponda, es la justificación y tu objetivo de estudio. ¿Qué esperas encontrar con tu estudio y cuál es tu objetivo de investigación? Pero Antonio, yo tengo diferentes outcomes. Ah, ya, ojo al guía. Si tu objetivo de investigación realmente tiene objetivo primario, secundario, terciario y son varios outcomes y los 3 son relevantes, sepáralos. Dale el espacio que merece, explícalo con claridad y precisión y colócalo en un párrafo adicional.
sepárame la justificación del objetivo. Esa clasificación absurda de que quiero objetivo general y específico es basura. Porque lo específico es lo que tú vas a medir. Que lo comprendas en un refloro para que sea general, eso es tontería y media. Háblame de objetivo primario y secundario. ¿Qué me estás diciendo cuando me planteas objetivo primario y secundario? ¿Cuál es tu outcome primario y cuál es tu outcome secundario? ¿Cuál es tu variable de desenlace primario y cuál es tu variable de desenlace secundario? Eso es lo que verdaderamente importa. Entonces tú mides y comparas dos intervenciones en función a diferentes outcomes. Perfecto. Yo quiero saber si este tratamiento para tuberculosis mejora la sobrevida de los pacientes a los 5 años. ¿Ya está? Outcome intermedio, al año de tratamiento. O calidad de vida. O sobrevida libre de progresión, que es una cosa que estamos trabajando para ver si sirve o no sirve. De hecho, ese de paso es un pobre predictor de lo que realmente quieren medir, que es sobrevida global. Outcome primario, outcome secundario. Y lo explicas y lo justificas. Porque antes de eso, en el párrafo anterior, habías cuantitativamente reportado el efecto de la intervención en esos outcomes. Y lo habías tratado previamente. Pues ahora vas a decir específicamente, ok, yo en Perú voy a investigar esta droga, pero en esta dosis, comparado con el estándar que se usa acá, que es distinto a los otros lados, para saber si funciona o no en mi población. Porque en el Perú la tasa de tuberculosis multiviral resistente está creciendo, y porque la tasa de herencia es una cochinada y el ministerio no tiene sistema primario de salud, entonces realmente los hospitales se convierten en hospitales de tuberculosis. Y lo publicas y lo citas. Estás planteando una intervención, quieres evaluarla en este contexto y estás citando lo que se conoce en tu variable. Lo estás justificando. Igual. Se acabó tu libro. ¿Vas a florearme sobre otras cosas? No. ¿Religiosamente vas a escribir 3, 4 párrafos? No, todo depende. Ok, y para hacer todo eso, ¿de qué hemos hablado? De revisiones sistemáticas de literatura. No hay forma. Ya sí, quítate la vergüenza de los ojos y dilo, pues, sin temor a equivocarte. Para poder escribir una buena intro, tienes que tener la capacidad de hacer una buena revisión de literatura. Ya no es que sepas usar verbos, sujeto y predicado, eso es lo de menos, porque eso es forma. La profundidad de la revisión te va a dar ¿qué cosa? El fondo. Forma sin fondo no sirve. Viceversa tampoco. ¿De acuerdo? Para todo efecto práctico, si realmente quieres aprender a escribir, redactar introducciones o artículos de investigación en general, tienes que adquirir sí o sí la capacidad de hacer ¿qué cosa? Una revisión sistemática en literatura. Pero Antonio, eso es una tranca, pues, ay, no voy a hacer una revisión, no, pero lo siento, de eso se trata. Es que revisiones a medias no sirven. Revisiones que solo se hacen en PubMed no sirven. Pues sácate el tercermundismo de la cabeza y empieza a trabajar como lo que eres, un médico para tratar pacientes, no un médico mediocre para tratar lo que puede. Primero, planteo una pregunta, Pico. No hay forma de que encuentres la respuesta a una pregunta si no sabes cuál es la pregunta, pues. La típica: hijo, ¿qué quieres ser cuando seas grande? No, ni idea, papá. En el camino averiguaré. No, así no funciona, chico. Porque todos los años nacen generaciones y generaciones de seres humanos. Y cada generación compite con sus pares. Si tú te trazas una generación, ya no compites solo con tu generación, sino con la generación que viene. Entonces tienes que hacer sinergia, tienes que saber a dónde quieres ir para saber cómo llegar. Entonces, ahorita mismo, chapas tu media caja de chela, tu disco de Shakira, te encierras con dos paquetes de POSIT y me haces tu foda de tu vida para que me digas de qué cosas quieres hacer grande para recién contarte cómo vas a llegar. Y arrancas. Ustedes estudian una carrera, una profesión. Eso es medio para un fin. La pregunta del millón que tienen que responderse es: ¿cuál es el fin? Para que puedan tener una idea. Oye, Antonio, te ofrezco una chamba de profesor auxiliar en la Universidad de Massachusetts. Gracias, Chachera, sorry, pero derecho
maestría, especialidad, doctorado, para venir acá a hacer travesuras por el país, quiero hacer esto y lo otro, y me voy a mandar todo al tacho para irme a Massachusetts. Suena bonito, pero no es para mí, pues. Yo sé a dónde quiero ir. Esa pregunta del millón es la misma historia acá. No me van a hacer una revisión sistemática bien hecha si no tienen ni idea de qué preguntas quieren responder. Pero para hacer una pregunta pico, esa es otra clase. Pero para todo efecto práctico tienes que usar lenguaje controlado. Antonio, quiero investigar las ronchitas que salen en los brazos cuando tú comes algo y eres alérgico. ¿No? ¿Y eso cómo se mide? ¿Qué cosa es? ¿Cuál es la definición de caso? Ah, no, eso se conoce como prurito o rash. Pápula eritomatosa. ¿A eso quieres investigar? No, depende. Y ya vas leyendo, te vas educando hasta que le das de llano al término que identifica lo que tú quieres investigar, que no necesariamente es un problema gramatical o de idioma. Porque acuérdense, las palabras son conceptos. Los conceptos tienen definiciones. Y cuando la literatura se va creando nuevos conceptos. Entonces, para eso, ¿qué tienes que hacer? Entender de que existe un lenguaje controlado. ¿Cuál es ese lenguaje controlado? Los tesauros. Antonio, ¿por qué tengo que aprender a usar términos mesh para buscar en PubMed? Porque PubMed no está estructurado en inglés, hijito mío. Está estructurado en términos tesauros, términos mesh. Entonces tú vas a ver cualquier término mesh y buscas. Diabetes, mellitus tipo 2. Definición, tal cosa. ¿Eso es lo que quieres? No, no es lo que quieres. ¿Por qué? Porque lo que estoy investigando es esta variante, diabetes juvenil. Entonces, estandarizamos la cosa, una vez que hablamos el mismo idioma, avanzamos. Si me hablas una cosa y yo no entiendo otra, no hay comunicación, se rompe la barrera de la comunicación, no nos entendemos. Entonces, para todo efecto práctico, no es un problema de idioma, es un problema de conceptos. Para que tú publiques algo sobre un tema, tienes que usar los términos correctos, tienes que haber el lenguaje controlado. Esos de ahí son los que tú vas a utilizar para hacer tu búsqueda etnográfica. Entonces, tú quieres una cosa y usas un tesauro para otra, vas a patinar. ¿De acuerdo? ¿Qué tenés que hacer? Léete los tutoriales, pues. Vas metiendo unos tutoriales hermosos, hasta videos en YouTube tienen. Caballero nomás, anda a tu casita, entra al canal de tutoriales de PubMed y te lees todos y cada uno de los tutoriales. En media hora puedes editar una clase de cómo se busca en PubMed. Lista tus palabras clave. Empieza, pues. A ver, quiero estudiar artritis reumatoidea, ciclooxigenasa 2, los nuevos tratamientos que están saliendo son estos, el estándar del mercado es esta, yo creo que se puede medir para ver si un medicamento es mejor que el otro, no sé, por respuesta al tratamiento. A ver, vamos a leer un poco. Ah, no se mide en respuesta al tratamiento, se mide en este alcohol y en este otro. Allá, chévere, porque ya te educaste un poquito, replanteas tu pregunta pico y vuelves a funcionar. Oye, planteas, haces una búsqueda y más o menos te lleva al ensayo clínico que tú estabas esperando leer. Ah, ya está por buen camino. Y sigues. Te educas, profundizas y hasta que dices, ya la tengo. Esta es la pregunta pico y recién arrancas. Rompe la barrera del idioma. Hijo mío, me vas a disculpar, pero no me importa que tengas 110 en tu TOEFL. Me va y me viene. Porque el bendito NIH, cuando etiqueta los términos, no piensa en inglés, piensa en conceptos. Pero que tú sepas cómo se traduce ciclooxigenasa, inhibidores de la COX-2 en inglés, no me importa porque el término tesauro es otro. Entonces, ¿qué tengo que usar? El traductor de términos tesauro. ¿Cómo se llama el traductor de términos tesauros de PubMed? Tienen 7 idiomas. Si no hablas uno de los idiomas que están listados ahí, no pueden, y se quejan, ¿ah? Tengo amigos nepalíes que se fastidian la vida porque no tienen ni idea. Quieren investigar una cosa y no hay forma de traducirlo. Porque acuérdense, no es un problema de idioma, es un problema de concepto. Predefine sus términos de búsqueda y los criterios de selección. Papi, ¿qué cosa quieres? Estábamos viendo en salud el tema de embarazo pretérmino. Y la pregunta del millón es, ¿qué intervenciones tienen evidencia suficiente para ser recomendadas para prevenir el parto pretérmino? Trabajamos la pregunta pijo y la población estaba mal planteada. No es lo mismo hablar de gestantes en general que de gestantes en segundo trimestre y tercer trimestre que tengan qué cosa,
alto riesgo de parto pretérmino, por antecedente de haber tenido uno, porque tienen la cervix corta, por X razones. No es lo mismo, pues. Entonces la pregunta pico correcta, ¿cuál era? Quiere investigar la población de gestantes con antecedentes de riesgo, con alto riesgo de parto pretérmino, qué intervenciones ayudarían a prevenir ese parto. Y el criterio de selección originalmente era ensayos clínicos controlados aleatorizados. Y cuando vamos a hacer la búsqueda, lo primero que encontramos es un montón de metaanálisis. Ah, no, perdón, vamos a elevar un poquito la cosa y esta vez ya no vamos a preocuparnos por ensayos clínicos controlados, sino vamos a hacer una revisión sistemática de metaanálisis. Y ya está, la metodología es otra. Los términos de búsqueda son otros, el lenguaje controlado a utilizar es otro. Nuestro criterio de selección ya no es ensayos clínicos controlados, sino metaanálisis de ensayos clínicos controlados aleatorizados. Y con eso nos firmas. Arrancamos con algo así de 600 metaanálisis, referencias de metaanálisis entre Embase, Scopus, PubMed, Cochrane, Web of Science. Entre todos salían como 600 y pico referencias de metaanálisis. Lo filtramos todo bonito, lo que cumplen los criterios de la selección, se fueron como 200 ahí. ¿Cuántos eran realmente metaanálisis de ensayos clínicos controlados utilizados? Se fueron la otra mitad. Bajamos los PDFs de todo el resto, lo comenzamos a leer y lo filtramos. Quedamos al final con 34. Cuando fuimos a la revisión en extenso de uno por uno para ver si coincidía, nos quedamos solo con 22. 22 metaanálisis. Para sorpresa mía, ácidos grasos omega 3 tienen suficiente evidencia para ser utilizados como intervenciones para prevenir el embarazo pretérmino. Te juro que yo pensaba que era homeopatía pura, pero la verdad es que sí funciona muy bien, mucho mejor que otras cosas. ¿Qué otra cosa funciona? Cerclaje, pesaje de cervix, es un aparato que le colocas a las cervix cuando están cortas para que se estiren. Cerclaje, pesa ahí. El tamizaje de longitud de cuello, lo de omega 3, y nada más que no estoy olvidando. Ahorita me acuerdo. Pero eran como 22 intervenciones candidatas y cosas como profilaxis antibiótica es basura. La otra vaina de que le vas a dar la que a mí me gustaba, que era la de tamizaje y tratamiento de infecciones vaginales, o infecciones de tracto urinario bajo, tampoco funciona. No hay evidencia para recomendarlo. Curioso, ¿no? Pero para todo efecto práctico, a ese nivel ya tienes 5 intervenciones. ¡5! Que tienes evidencias suficientes para ser recomendadas. Ahora agárrate, pero la pregunta del millón ya tiene la otra. ¿Cuántas se usan? ¿Y cuánto te va a demorar implementarlo? Parto pretérmino. Hoy en día se pueden prevenir miles de partos pretérminos en el Perú si implementas esas 5 intervenciones dentro del sistema de salud. Pero primero tienes que educar a toda la masa crítica de médicos que no tienen ni idea cuáles son y educarlos al respecto. Y a partir de ahí evaluar si la intervención es factible de ser implementada, cuáles son las sinergias, qué pasa si las aplicas una después de otra, una detrás de la otra, combinaciones varias, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho más por investigar. Pero es un tema fascinante. La hora es un tema altamente relevante para la salud y vale la pena trabajar. Redefine sus términos de búsqueda y criterios de selección. Allá. Ojo, esto ya lo validamos, ¿ok? Primero busque PubMed. ¿Por qué? Porque tercero, los demás bases de datos usan PubMed como prototipo. PubMed es uno de los más antiguos, es Metro. Entonces, cuando ustedes hacen la búsqueda primero en PubMed, es más fácil replicar esa búsqueda sin temor a equivocarte en las demás bases de datos. ¿Ok? Una vez que se ha hecho la búsqueda en PubMed, recién replicas esto en Embase, Scopus y Cochrane. Y luego lees que leer los extensos, pero de eso no te vas a librar. Entonces arrancamos. Primero, pregunta pico. ¿Qué cosa es la P? Paciente o problema. ¿Qué cosa es la I? La intervención. ¿Qué cosa es el comparador? Ojo, no es placebo ni sin tratamiento, no. Es el mejor tratamiento disponible. Si no existe, recién. ¿Qué cosa le das antes que el placebo a los pacientes? Mejor tratamiento de soporte. Si no existe eso, ya pues contra el placebo. Pero antes de eso no puedes quitarse. El outcome, escoge los outcomes duros y luego los outcomes blandos y diferencialos. Dice tus palabras claves, puedes hacer búsquedas de frente en traductores, pero para todo efecto práctico tienes que usar el traductor de tesaurus. Esto es Babbage, ¿de acuerdo? Hay un link para lo que es español.
Y eso te va a permitir traducir de español directo al tesauro mesh. No es traducción de inglés. Pero más importante que eso, entiende esto. Su matemática de colegio, pues, operadores booleanos, tercero de primaria. ¿Se acuerdan cuando hacían bolitas en el colegio? ¿Qué área tiene? Pregunta examen de admisión. ¿A cuánto equivale esta área con respecto al otro en términos del radio de círculos si los tres radios son iguales? O sea que en media hora después me responden, ¿ya? Pero para todo efecto práctico es una muy buena pregunta para examen de admisión. Pero lo que quiero que entiendan es lo siguiente. Tienes un concepto, cualquiera, digamos que es osteoporosis postmenopáusica. Tienes otro concepto que es tratamiento 1, risedronato. Tienes un control, el estándar de oro, alendronato. Tú estás pidiendo por meter la P, la I y la C, 3 conjuntos. Y ya sabes a priori que te vas a quedar con un área bien pequeñita. Y ojo, que estos símbolos, en el gráfico están todos los círculos iguales, pero la realidad es que uno es más grande que el otro. Entonces estás pidiendo la intersección, estás pidiendo un AND. Sorry por la fachada que A y B y C. Y encima de eso, le vas a meter tu criterio de selección. Siempre se va a dar el caso de que empiezas con cientos y terminas con decenas o con unidades, por este efecto matemático. ¿Ok? Dime. ¿Está la opción para colocar el tipo de diseño preciso que quiero buscar o no? Te lo voy a mostrar en un segundo. Es una excelente pregunta. Aténla ahí, por favor. Pero antes de eso viene el problema más serio, que es el equivalente. Acuérdense. Embase trabaja con otro tesauro, que es el entre. ¿Ok? Y tiene una alternativa para buscar como mesh, pero no es lo mismo. Entonces tienes que buscar el equivalente del término tesauro para la palabra que estás buscando. Entonces el término tesauro es osteoporosis postmenopáusica, postmenopausia o osteoporosis. Para mesh es osteoporosis, postmenopausia. Para el entre es postmenopausia osteoporosis. No son iguales. Pues tienen que buscar el equivalente. ¿Cómo sabes qué es el equivalente? Embase te lo sugiere. Eso es lo bonito. Tú vas tipeando esto y te dice, oye, si buscas este ente te salen como 2000 y pico resultados, si buscas esta otra variante, tanto. Entonces te va induciendo, te está diciendo literalmente, este es el equivalente, no te equivocas. En Cochrane es otro. Entonces, a veces, en Cochrane tienes la ventaja de que puedes buscar como mesh. Entonces, ¿por qué le decimos que partan de PubMed primero? Por esta razón en particular. Porque Cochrane tiene la herramienta para buscar como tesauros mesh y Embase te sugiere el equivalente directamente. ¿Ok? Y Scopus es lo mismo y usa la misma base, usa también términos mesh, entonces mesh es el común denominador a casi los cuatro. Pero siempre va a haber problemas, pues, ¿no? A veces, en este caso, la respuesta a tu pregunta es esta. En el caso de Scopus, no hay opción para seleccionar, tienes que introducir un término de búsqueda adicional, que es en este caso Randomized Controlled Trial. La opción de límites se permite filtrar por artículo o review, pero artículo es cualquier cosa, pues no necesariamente un ensayo clínico, tienes que meter el término adicional, y eso no necesariamente hace la cosa equivalente. En el caso de PubMed también, no hay una opción para filtrarlo, lo que tienes que hacer es meter un término, pero hay una cuestión que se llama Publication Type, tipo de publicación, entonces te sale la opción, y esto es altamente preciso. Entonces, si tú haces cualquier búsqueda en PubMed, en la parte derecha te lo filtra de inicio, ¿no? Te dice Clinical Trial, pero Clinical Trial no es igual a Randomized Control Trial, no es lo mismo. Clinical Trial es cualquier cosa que sea experimentada en humanos, no necesariamente controlado y autorizado. Y en el caso del Embase, hay una herramienta que tú puedes utilizar que es la de límites, entonces tienes que agregar. Ahí sí hay la ventanita para chequear y te filtra todos los resultados de acuerdo al ser clínico controlado. Y lo que es Cochrane sí te dice, pues trials y te permite clasificar, te pone hasta el simbolito de cuál es cuál. Entonces, para todo efecto práctico, este es un equivalente de una búsqueda sistemática en estas 4 bases para esa pregunta de investigación: risedronato versus alendronato en pacientes con osteoporosis postmenopáusica. Ojo aquí, lo que les decía, tú apuntas con una especificidad tan brutal que tú arrancas con miles. Por ejemplo, artículos en PubMed sobre osteoporosis postmenopáusica como término mesh, 11.000 y pico. Lo cambias de mesh a major, que es una alternativa que PubMed te dice, este artículo trata sobre ese tema, y te vas de 11.000 a 8.391. Le agregas tu variable de interés, tu intervención de interés, que es risedronato como término mesh,
Y de los 8.000 te quedaste con 361. Miren el hachazo que le has metido solamente por agregarle un término tesauro más. Pero no solo eso, puedes hacer la combinación de mayor con mayor, etcétera, etcétera. Pero si haces con mayor, que son artículos que han investigado el efecto del cedronato en este tema como tema de interés, te quedaste solo con 6. Estás yendo de 11.000 y pico a 6. Entonces, nuevamente, lo que les decía en un inicio, ¿qué le decía el tío de Peter Parker a Peter Parker? Es una gran responsabilidad. Si sabes utilizarlo, chévere por ti. Si mezclas y metes cualquier basura, basura sale. ¿Ok? Los estadísticos tenemos eso como calando, como una acción, ¿no? Los resultados dependen de la calidad de los datos. Si metes basura, basura sale. Y acá solamente estamos viendo risodelato en pacientes con osteoporosis. Acá no está el control. Entonces, de esos 6, ¿cuántos están controlados con el endrolato? Buscamos, ¿no? Entonces, ahora sí, osteoporosis monopáticas más risodelato con el endrolato. Arrancas con 134, combinas mayor con mayor, te quedas con 2 y ahí ya sabes más o menos que la cosa está peluda, ¿no? Solo hay 2 ensayos clínicos controlados que han comparado cabeza a cabeza uno con el otro. Pero ¿dónde te quedas? Depende de tu criterio de selección, ¿no? ¿Qué hemos dicho en un inicio? De que todo depende del tesauro. ¿El tesauro es el mayor o el mesh? El mesh. Entonces retrocede un poquito y arranca y quédate con esto que son mesh con mesh con mesh. ¿De acuerdo? Y preselecciona. Y eso es lo que vas a replicar en las bases de datos. Entonces, nos vamos a Embase. Embase, la herramienta de búsqueda, es muy parecida. Todos son ventanitas, pero tienes que decirle. En este caso tienes que entender de que el entre es el tesauro de Embase y todo lo vas a filtrar tal cual. Como vas a tipeando término por término, tienes que tipearlo, no vale copiar y pegar. ¿Por qué? Porque conforme vas metiendo, te va a sugerir cuál es el entre equivalente. Entonces mete, pues, osteoporosis pomeropáutica con mira el equivalente de risodelato. El otro era risedronate, que es risedronate acid. Y este es el equivalente que te sugiere Embase para ese término en particular. Lo agregas con el endrolato y acá sí tienes la opción para marcar randomized control trial. Entonces, si tú tienes tu pregunta hecha en PubMed, es extremadamente sencillo replicarlo en Embase. ¿De acuerdo? Y una vez que corres esa búsqueda, sin temor a equivocarte, generas 93 resultados. Puedes hacer más cosas, pero no es replicable, entonces quédate con esto. Luego de ahí hay herramientas para exportar, seleccionas los 93, los exportas y los cargas en tu librería de Scopus, la misma historia. Todos son, si te das cuenta, funcionalidades parecidas. Pero acá viene el problema. Scopus es una basura de buscador. Malísimo. Es tan malo que la herramienta para filtrar es título, abstract o keyword. No hay tesauro. O te mete cualquier cosa. Entonces, ¿qué hacen? Generan un montón de resultados que por lo general son literatura gris y cosas que realmente no vale la pena revisar. Pero caballero, pues es considerado una base de datos de las más completas, así que te permite tener sensibilidad para mi especificidad. Y ya está, entonces mezcla los términos que encontraste en PubMed, le pones tal cual y si quieres utilizas la herramienta de límites. ¿Para qué? Para filtrar por lo menos artículos, pues no, y que no te bote cosas que no querías. Y ya está. Tenías 90 y tantos en el otro, ¿qué te busca? Es como 203. De estos 203, si te vas a los años o las herramientas, puedes hacer más cosas, pero acá ya tienes una idea de qué cosa está mal, ¿no? Te dices, de medicina son solo 112 cuadros. Y otros temas de farmacología y tonterías te meten. ¿Qué cosas son? Congresos. Son gastos de congresos. Si quieres, puedes filtrarlos por artículo para simplificarte la vida, pero nuevamente, de eso no se trata. La idea es que sea replicable. ¿Ok? Tú no puedes así, con herramientas de límites, son demasiado poderosas, no las uso. ¿De acuerdo? Solamente en el caso que sea altamente específico para que ustedes están buscando. En el caso de Cochrane, lo lindo es que sí tiene una herramienta, además de esa típica de 3 de cajitas, tiene esta herramienta que es buscar por términos mesh. Pero tiene la complejidad de que el metabuscador es sumamente sencillo, entonces tienes que hacer las búsquedas por separado y de manera independiente. Generas un montón de resultados, pero ¿cómo combinas? Te acuerdas tu matemática de tercero de primaria de colegio y te acuerdas tus operadores booleanos y usas un AND, ¿no? ¿Qué cosa quieres acá? La búsqueda 1, AND, la búsqueda 2, AND, la búsqueda 3 y genera los resultados. Y eso es todo. ¿Cuántos resultados te busca Cochrane? 23. ¿Cuántos son revisiones Cochrane? 0. ¿Cuántos son revisiones de otros? 0. ¿Cuántos son ensayos clínicos? 23. ¿Qué te está diciendo con esto? Es altamente específico. ¿Para qué?
para el ensayo clínico. ¿Vas a buscar estudios relacionados en Cochrane? No, pues no vas a encontrar, ¿no? Porque solo le importan los estudios clínicos y las revisiones sistemáticas. Adicionalmente, evaluaciones de tecnología, etcétera, etcétera. ¿Qué más tienes que hacer? Ya, ahora sí. Localiza y gestiona tus artículos. 4 recomendaciones. Primero que nada, poner Google Scholar. Los investigadores que publicamos artículos queremos que nos lean, pues. Entonces, si bien es cierto, pagamos una fortuna de plata para que la revista X, que tiene factor de impacto, la publique y solamente sus suscriptores puedan leerlo, lo primero que hacemos es chapamos eso y lo colgamos en redes sociales. ¿Cuál es la red social de los científicos? ResearchGate. ¿Qué más hay? LinkedIn. Pero todo eso son buscables mediante ¿qué? Mediante Google Scholar. Entonces, para todo efecto práctico, siempre va a haber los autores recontra generosos que su artículo que no puedes acceder de manera libre, puedas encontrarlo mediante redes sociales usando buscadores como Google. Pero no te vayas a googlecolar.com.pe, pues ten un poquito de dominio de internet y vete a la raíz, vete al .com. Entonces, cuando hagan búsquedas de artículos científicos, no se queden en la raíz Perú, que eso es literalmente la fracción peruana que Dios sabe que habrá ahí. Vayan a realmente lo que es internet y busquen en google.com. Bien. Las citas que yo haga de por ejemplo, X, solamente son válidas cuando utilizo las herramientas o los software o los software de citas bibliográficas como lo uso, No. Como te digo, ahí no te pueden formatear cualquier cosa, hasta artículos de periódicos, blogs, lo que tú quieras. El asunto es de que si la idea no te pertenece, tú no eres el autor original, tienes que citarlo. Me refiero a yo he publicado una serie de artículos en diferentes revistas. ¿Ya? Pero en Google Scholar nadie me ha citado todavía. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sé o qué deben hacer los autores para citarme? Ok, ya te entendí. La respuesta es comunicación científica. O sea, tú tienes que hacer el marketing de tus propias investigaciones. ¿Qué hace un investigador cuando termina de publicar un artículo? Va a los congresos y lo presenta. Y si no lo presenta, nadie se entera. Es más, he publicado en revistas en español con mayor razón todavía. O sea, tradúcelo al inglés y postea la versión en inglés de tu propio artículo. Normalmente están en el abstract, pero tú, si no publicas la versión en extenso, traducida en inglés, nadie te va a citar, nadie te va a leer. ¿Por qué? Porque el idioma de la ciencia es el inglés. Si tú publicas en español, estás hablando de que ¿cuántos habitantes de los 6.000 millones, 7.000 millones de humanos que hay en el mundo hablan español? Sacan los chinos, los hindúes y los rusos y ya te tiraste el 80% de la población del mundo. Y ninguno de ellos habla español. O sea, el idioma de la ciencia es el inglés. ¿De acuerdo? Si tú eres el principal responsable de hacer marketing de tu propia investigación. Si no, ¿cómo contribuyes a la ciencia? Y las redes sociales contribuyen a poder citar. Generan registros. O sea, si tú me buscas mi nombre, va a salir en mi canal de YouTube, va a salir en mi Facebook, va a salir eso en los primeros 10 resultados de búsqueda. Mis artículos salen, pero en el fondo. Nosotros tenemos una red de investigación que requiere y tenemos un Facebook con más de ya casi 100.000 seguidores. Entonces, cuando publicamos algo, hay bastante gente que lo ha recibido. Eso es artificial. ¿Por qué? Porque el Facebook no entra, por ejemplo, los posts de Facebook no entran en los resultados de google.com. O sea, tú ahorita es un post cualquiera en tu Facebook, cita un artículo que tú dices que has sacado, ahora trata de buscar esa cita que acabas de hacer en Facebook en otra fuente por internet. Cuando lo buscas en internet abierto, google.com o lo que sea, no sale. Nosotros apuntamos, por ejemplo, el link de la revista donde publicamos. Pero eso es distinto. O sea, la idea es la siguiente. La idea es de que tú te imaginas de que todos son bytes, ¿de acuerdo? Son ceros y unos. Entonces, tú copias algo y tú quieres que más gente lo lea, tienes que darle difusión. Las redes sociales ayudan muchísimo, tienes que saber usarlas. Entonces, ¿qué cosa pasa con ResearchGate? Por ejemplo, ResearchGate te indexa el artículo y la referencia con el acceso al PDF en una base de datos gratuita a nivel mundial. Por eso es que lo utilizamos. Todos mis artículos están en mi perfil de ResearchGate, que es mejor que mi perfil de LinkedIn y mi perfil de Facebook. Porque mis artículos de ResearchGate automáticamente se indexan en Google Scholar. Entonces, las versiones que salen con acceso a mis artículos pagados son porque yo coloqué el paper en ResearchGate, no porque lo coloqué en LinkedIn o en otro lado.
Entonces, ¿qué red social vas a utilizar? Depende de para qué lo necesites. En este caso en particular, mi consejo es: tradúcelos, colócalos, difúndelos, haz comentarios. ¿Qué te piden? Hay una mesa con los artículos que se publican. Un video de 5 minutos para colgarlo en YouTube. ¿Por qué? Porque figura la referencia a la revista. Aumenta la capacidad de que lo lean, aumenta la posibilidad de que lo citen. Entonces, la misma revista te está dando herramientas para que tengas mejor comunicación científica, mayor difusión de tu investigación. Y no es gratuito, ¿no? Es por una razón en particular. Quieren crear su factor de impacto. Si publican un artículo que no es citado porque el autor es un bagazo, no le acercar a hacer la comunicación científica, ellos tienen que hacerla por qué. Por algo pagas, es una editorial. Esto es research. Tarea para la casa, tienen su perfil de research. Vale la pena. Así tengan un abstract, algún artículo, lo que fuera, créenlo. Su cuenta de correo, chequean, login, como cualquier cuestión, crean tu perfil, aliméntenlo con lo que tengan. Tiene acceso para proyectos, puedes generar tu indicador de research, que la gente se compite por eso, ¿no? Los que conocen. Entonces, en el mundo globalizado, esto es una herramienta, este es el Facebook de los investigadores. Y mira, en el buscador de Google te sale esta para que busques los artículos tal cual. Y si no cae un PDF, búscalo en research, es muy probable que lo encuentres. Y obvio, pues, ¿no? SciHub. Ahora, ojo guía, si ustedes han utilizado esta herramienta por años, se han dado cuenta que la cosa ha cambiado radicalmente. O sea, para todo efecto práctico, hasta hace un año nomás tenías que tener como 7, 8 direcciones de SciHub para que funcione, a ver cuál de esas funciona. Esta de aquí, que es la última, que tiene estable como más de un año. Y es que los rusos le han declarado la guerra a los americanos y les ha llegado a mente los derechos del copyright y están alojando el servidor, no tienen por qué cambiarlo. Entonces ella está completamente expatriada y si quizás sacan un pie de Rusia, pues la meten presa a todas las editoriales que les ha arruinado la vida, pues, les ha arruinado el negocio. Pero en Rusia puede vivir feliz y contenta dándole soporte a uno de estos que recibe millones de dólares en financiamiento. ¿Por qué? Porque es lo que mejor le ha pasado a la ciencia. Es el mejor democratizador de la ciencia en el mundo ha sido SciHub. Y una tesis de pregrado, bien interesante la historia, vean. Las recomendaciones de redacción creo que son las que hice hace un rato, pero están medio confundidos. Sí, las había dejado en el hotel line. Disculpen. Ya, ok. ¿Qué hora es? Ya, son 3 minutos. Ya vamos a hacer una cosa que es una cosa que yo quería mostrarles a ustedes porque esta es una clase, un curso de referenciación y si no usan las herramientas avanzadas estamos fritos. Esto es una biblioteca de Indo, ¿de acuerdo? ¿Qué cosas son? Cogí mis publicaciones, las he buscado, las he actualizado, y aquí está. Entonces, ¿para qué uso esto yo? Para mi currículum, bueno, cuando quiero actualizar mi referencia, no me busco la referencia, los sitios, puedo hacer lo que quiera. Pero más interesante que ello, lo que quería mostrarles era lo de los estilos. No sé si se puede mejorar el lente es muy malo, pero no, se puede hacer. Entonces lo que les decía, esto de acá, si ustedes se dan cuenta, yo lo he seteado como Boron Split. Esa herramienta que está acá arriba te permite reconfigurar las ventanas de diferentes formas. Boron Split significa que todo acá para arriba es la referencia, acá para abajo son los atributos. Ahí están los PDFs, y esto de acá vendría a ser el contenido de la referencia, y si elevo aquí, aparece el modelo de cómo va a ser citado. Pero acá lo que dice es Journal Article, y acá lo que dice es APA 6. Entonces, esto está en formato de edición APA 6, y eso es un artículo de revista. Entonces, ¿qué artículo es este? El que les decía, ¿no? Este es el de Alta Médica Peruana, este artículo de la tesista de San Marcos. Este es un artículo que tiene una introducción que yo espero que usted critique, porque este es uno de los últimos artículos que hemos escrito, este fue publicado el año pasado. Entonces, ojo al guía. ¿Qué les decía yo de introducciones? Que traten de irse a la carnecita de inicio, no me floríen al inicio, váyanse de frente al problema investigado. Entonces acá no estamos hablando de hernias inguinales, sino directamente de la cirugía de hernia inguinal. ¿Ok? La primera oración te contextualiza de inicio, no te estoy floreando, estoy hablando de qué vamos a hablar. ¿Qué vamos a hablar? Técnicas quirúrgicas para el tratamiento de una enfermedad. Entonces, ¿qué cosa hablo yo? De arranque de la cirugía. Y a partir de ahí comienzo a construir mi idea, ¿no? A pesar de ello, no existe un concepto intelectual sobre qué cirugía utilizar. Yo te estoy llevando de la manito, señor lector, con mucho respeto, yo lo valoro, aprecio su tiempo, vamos a llevarlo hasta donde quiero que vaya, que es básicamente mi problema de investigación. A partir de ahí, digo, pues, ¿no?
Eso se debe que mientras el metaanálisis, mira, ya vi un metaanálisis. Yo no tengo que citar 200 papers, pues, ¿no? Cito el metaanálisis, se acabó el problema, ¿no? Pero ¿qué dice el metaanálisis? ¿Cuál es la limitación? Porque si eso responde a la pregunta, ya no tengo estudio, pues, ¿no? Entonces tienen que tener mucho cuidado cuando citas metaanálisis. Perdón. Ya. Esto es un metaanálisis que vale el abordaje laparoscópico, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿todas las hernias entran por laparoscopía, sí o no? Y el metaanálisis responde a esa pregunta en particular. Y te dice, ¿no? El abordaje abierto resulta ser superior al abordaje laparoscópico. Entonces ya, seguimos hablando, ¿no? Porque si la laparoscopía es mejor que la técnica abierta, se acabó el problema, nos quedamos sin problema de investigación, se acaba el paper. Pero justamente este ahí me permite justificar lo que quiero hablar, que básicamente sobre técnicas quirúrgicas. ¿De qué te estoy diciendo? El tratamiento quirúrgico, de las alternativas de tratamiento, esta todavía es vigente. Entonces sí vale la pena seguir investigando cuál es la que vamos a utilizar. Entonces, de refiero invito, ¿no? Por esta razón las técnicas de cirugía abierta aún representan técnicas más utilizadas en el tema. Y ya te llevé de la manito de tratamientos de cirugía a lo que vamos a introducir en un segundo. ¿Qué cosa es? Las técnicas que yo te voy a presentar. ¿Cuáles son? Uno, técnica de Lichtenstein y te floreo, ¿no? Esto es lo que se conoce sobre técnica de Lichtenstein. Estas son las principales referencias, te digo qué cosa encontró cada una y te estoy diciendo qué cosa no se sabe, hasta dónde llega el tema. ¿De acuerdo? Entonces, el segundo párrafo, y este es uno de los pocos estudios en los cuales he partido el segundo párrafo, era bien el tema de los outcomes. Entonces, ¿qué te preocupa tú de las técnicas que tienen un montón de complicaciones? Entonces, vale la pena identificar cuál es mejor en función a los outcomes. ¿Cuáles son los outcomes? Vamos a hablar de eso. El dolor crónico representa una de las complicaciones más feas. ¿Qué pasa? Tú los operas y les duele, pues, ¿no? Oye, me hiciste daño. ¿Qué cosa es medicina? No hacer daño. Pero tú me estás haciendo daño diciendo que me vas a dar una hernia, entro por una cosa y salgo con un dolor neuropático. Sí, pues lo siento, pero esa es una de las complicaciones porque uno tiene más, el otro tiene, ya te introduje el tema, ¿no es cierto? Ya te presenté lo que vendría a ser uno de los arcos más importantes de ese estudio. Y luego de eso comienzo a presentar la otra. Entonces, esta introducción es introducida así. ¿Qué cosas se sabe? ¿Qué cosas no se sabe? Hemos utilizado un párrafo adicional porque había mucha literatura sobre el tema y realmente vale la pena destacarlo. Y luego, en el último párrafo que vendría a ser justificación de objetivo, sencillo. No había que pelear más, no había que partirlo en dos. ¿Por qué? Porque básicamente ya he dicho todo lo que tenía que decir. Parte de la justificación que hice la separé del objetivo. Entonces, este es un ejemplo en el cual tu justificación, que vendría a ser los outcomes, la estoy separando del objetivo y no tengo 3 párrafos, sino 4. Entonces, mi último párrafo es solamente el objetivo del estudio. Pues si lo pegaba al otro ya era demasiado denso. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos por ahí quería mostrar esa razón. Pero el problema no es ese, el problema es acta médica. Que acta médica no está entre los outputs style de EGNO. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Crearlo, pues, ¿no? ¿Y qué te dice acta médica? Que tú lo formatees de una forma muy caprichosa. Entonces, hay que buscar lo que vendría a ser el estilo. Entonces, te vas a editar. Hay un montón de herramientas. Una de ellas se llama estilos de salida. Y acá puedes crear un nuevo estilo o editar un estilo antiguo. Pues tienes que buscar uno que se le parezca. Entonces, ¿qué hemos dicho? Hay una estructura, hay una nomenclatura, hay un código. Entonces vamos a editar el APA6. Entonces, en EndNote, cuando tú dices un estilo, te salen todas estas características que son básicamente cómo se editan las citaciones, cómo se editan las bibliografías. Hay un template. En este template de la citación, para APA6, ¿qué deberíamos esperar? Que aparezca la letra, pues, ¿no? Entonces la pregunta del video es, ¿cuál es el template de la citación de APA6? Te dice autor, año. Entonces no son numeritos. ¿Qué cosas son? El apellido del autor más el año de la publicación del artículo. Te vas al template de la bibliografía y acá tienes lo que yo te decía, ¿no? Vamos a ver si puedo agrandar esto. Entonces, ¿qué cosa es esto? Es el template de la bibliografía, pero como hay un montón de tipos, uno de ellos es artículo de revista, otro es libro, otro es tesis, conferencia proceeding, comunicación personal, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los tipos que habíamos hablado en la clase, básicamente. Y esta es la nomenclatura, la estructura genérica, pero para cada subtipo hay una cuestión en particular.
Vamos a hacer una cosa bien simpática. Yo digo, en esta revista en particular, me piden esto. Esta es la estructura del formato de artículo de revista de APA 6, ¿de acuerdo? ¿Qué te dice? Autores, punto, entre paréntesis, el año. Pues el año va entre los autores y el título. Entre corchetes está traducido, si hay una cuestión interna que es la revisión, revista, volumen, entre paréntesis, el número de la revista, coma, páginas, espacio, si hay un DOI, el DOI, 2 puntos, el DOI. ¿De acuerdo? El DOI reemplaza las páginas, es una cosa muy curiosa, pero para todo efecto práctico, con el DOI, como es tan preciso, bastaría en realidad ponerle solo el DOI, entonces te puedes omitir un montón de detalles. Esa es básicamente la idea. Entonces, para APA 6 no le importan las páginas, le importa más que tenga el DOI. Hoy en día todos los artículos incluyen el DOI, pero los artículos antiguos, los que son antes de los 90, no tenían DOI. Entonces, ¿qué haces? Se ven en blanco, pues, ¿no? Pero ¿qué te pide la revista Acta Médica? Te pide que sea algo muy parecido a esto, pero que este año vaya entre el nombre de la revista y el volumen. Y cómo tú editas estilos, entras a ese link de Output Star y lo único que tienes que hacer es entender la lógica de esto. Pues en este caso en particular, este texto que está acá es el que tú quieres mover de un lugar a otro. Lo cortas, lo pegas y tienes cuidado de pegarlo en el sitio correcto. Entonces mira, ¿qué he hecho? Lo he sacado de donde estaba, pues ahora me va a aparecer los autores, el título de la revista, el journal, esto significa que está en acrónimo, punto, entre paréntesis el año, punto. ¿Lo quiero así? No, no es cierto, le estoy agregando un punto de más. Pues tengo que volarme ese punto que le había puesto. Le borro este punto de acá y ahora sí me sale la revista, entre paréntesis el año. Hay un punto, pero yo no quiero punto, quiero que sea un punto y coma. Le puedo poner este punto por un punto y coma. Y ahora sí me sale volumen, número, y este 2 puntos que es el número de las páginas quiero que salga en vez de esta coma. Y yo tengo seteado mi formato realmente como yo lo quería. Entonces, ¿qué cosa estoy esperando que al hacer esos cambios que salgan? Autores, título, revista, entre paréntesis el año, 2 puntos, volumen, entre paréntesis el número, 2 puntos, y ya está. Todo eso lo pueden modificar, es más fácil modificar que crearlo, siempre y cuando entienden. Por ensayo y error, a veces se va a pasar, formatean, hacen un ejemplo, y es como lo querían, no, corregir. Pero el detalle no está en eso, el detalle está en otra complejidad, que la revista del INS te pide que el primer autor esté en negritas, en cursiva y con subrayado, algo así medio extraño. Y eso ahí no te lo hace. Entonces el mensaje fuerza aquí es que esto de repente no va a hacer todo por ti, ¿vale? Te va a ayudar un montón, pero no te va a hacer todo. Entonces hay cosas que tú vas a tener que hacer por tu cuenta, pero ya te ahorró el 90 y pico % del trabajo, ¿de acuerdo? Es una herramienta sumamente poderosa, tienes que utilizarlo racionalmente, pero no puedes tampoco, ¿qué cosa? Cerrar los ojos y persignarte y arreglar que te arregle todos tus problemas. Y eso es todo. Bienvenidos al taller, gracias por estar con nosotros, que tengan un excelente congreso, disfrútanlo, diviértanse y mañana nos vemos y ojalá no me vean cuando sea jurado o cuando tenga que presentar en la presentación que tengo. Ha sido un gustazo. Hasta luego.